gracias por ponernos la palabra del obispo. La verdad es que los títulos salen sobrando. Sabemos que lo que importa es la unción de Dios. Aquí el único importante, ¿quién es, hermano? El Señor Jesucristo. Hace algún tiempo, cuando para ahí nos retiramos de un movimiento en el que estábamos, ya nos retiramos por algunas razones. Y un varón me habla y me dice: oye, que ya te saliste. Le digo: pues que sí, pues no pueden caminarlos juntos si no están de acuerdo, ¿verdad? Y luego me dice: te sales, porque me habla de tú. Nada más de las personas que me hablan de tú. Le digo: ¿por qué? Y si ya te iban a ser apóstol. Que andaba buscando títulos. Y a su nombre. Esas fueron Castorita. Todavía estoy investigando si es español o argentino, sobre que no les tengo la respuesta todavía. Así que Dios lo bendiga, mi hermano. Vaya conmigo, 2 de Timoteo, en el nombre del Señor, capítulo 2. Antes de que se pongan de pie para leer, si se gusta poner de pie, todavía no. Nomás darles algunas referencia. De hecho, le decía a mi esposa ayer, fíjate que traigo un debate dentro de mí, porque hay 2 temas que, de hecho, lo hemos estado manejando últimamente en la iglesia, en las iglesias de Lobo y Embriona, relacionado con lo que el hermano hablaba de escatología, ¿verdad? Esa palabra escatología es la ciencia que estudia la profecía. Y bueno, no me gusta tampoco usar mucho esa palabra. Sin embargo, una de las áreas en las que a mí me gusta mucho es el área de la profecía. Me gusta de alguna manera hacer conexiones de lo que está pasando, porque la iglesia tiene que tener 2 áreas muy importantes en cuidado en estos últimos tiempos. Mira, así como cuando usted viene a este lugar, generalmente solamente viene a hacer 2 cosas, según el Salmo 27: a contemplar la hermosura del Señor y a inquirir en su templo, a aprender de su palabra. La iglesia en estos últimos tiempos tiene que estar haciendo 2 cosas: entendiendo las señales y preparándose para el encuentro con su Dios. Y a mí me gusta el asunto de la profecía, no porque de alguna manera uno pretenda sobresalir o querer impresionar a nadie. La única razón en mi persona, cuando me gusta meterme en estas áreas, y hay hermanos de la congregación que lo saben, me gusta tenerlos al tanto para que vayámonos preparando, ¿verdad? Porque el mismo Señor Jesús va a decir en Lucas 21, ¿verdad? Y cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y es cierto que nadie sabe el día ni la hora, eso es muy cierto, pero el Señor nos dejó señales para identificar los tiempos que estamos viviendo. Miren, me voy a los tiempos del Señor Jesús. ¿Saben ustedes que el Señor, cuando vino en su primera venida, encontró, hermanos, a la clase religiosa y a mucho pueblo totalmente desprevenidos? Tanto que cuando Jesús va a entrar a Jerusalén, va a llorar sobre Jerusalén y va a decir: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas? ¿Y qué le dijo? Y no quisiste. Y le decía: tan solo supiera, le dice el Señor a Jerusalén, lo que toca aquí en esta parte. O sea, si te dieras cuenta quién es el que es como cuando le dijo a la mujer: Señor, ¿de dónde tienes agua? El pozo es hondo. Y le va a decir el Señor: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, ¿qué le dijo? Tú pedirías de él y él te daría agua viva. La iglesia tiene que conocer los tiempos que estamos viviendo. Precisamente el jueves estuve compartiendo en la iglesia un tema sobre las guerras y la guerra, porque ahorita es la novedad, ¿no? Ayer me preguntaron, el hermano Sergio ahí está, me preguntó sobre el arco, ¿verdad? El arco de Elam.
Y Elam, hermanos, en la Biblia la identifica de tres maneras. Bueno, de dos y una actual. Elam, hermanos, que son los elamitas, se fusionaron con los persas. ¿Y saben quiénes son los persas hoy en día? Irán. Ellos están en el plano profético para estos últimos tiempos. Yo les digo a los hermanos, es importante entender lo que son las guerras y la guerra, porque la tercera guerra mundial, hermanos, está escrita en la Biblia en el capítulo 24 de Mateo. Pero ya Apocalipsis 16 ya no habla de las guerras, ahí se habla de la batalla del gran Dios todopoderoso. Ahorita las naciones se van a dar los unos a los otros. Dentro de las leyes de las guerras, no estoy conociendo un poco de eso, se dice que cuando tres o más naciones conocidas como superpotencias se involucran en una guerra, ya esto es declarado como una guerra mundial. No necesitan involucrarse los 172 o 229 países que se cree que hay alrededor del mundo. Y la tercera guerra mundial, hermanos, es nación contra nación. Esto se va a calentar un poquito, luego va a haber un tratado de paz, pero cuando digan paz y seguridad, entonces todos se levantan y se van, según el capítulo 14 de Zacarías, ¿contra quién, hermanos? Contra Jerusalén, porque ahorita todavía Jerusalén o Israel tiene aliados y el principal es Estados Unidos. Aleluya. Y uno debe estar atento a esas cosas, porque hay varios factores que van a determinar si esta guerra o esta tercera guerra mundial, que usted ya la mira en las redes sociales, es lo que va a marcar o es la pauta de lo que será la segunda venida de Jesucristo. Y hay varias cosas. Les decimos, la primera es cuando la primera guerra mundial, 1914, la segunda guerra mundial, 1939, se dieron, y hay una diferencia de armamento de la primera a la segunda. Había algo que no podía marcar, que ni la primera ni la segunda venida de Jesucristo eran o marcaban la pauta de la venida del Señor Jesús, porque Israel todavía no se había levantado como nación. Una. Y dos, no existía el armamento que hoy existe, donde inclusive ya hemos hablado también en el Lobo sobre lo que se conoce como un invierno nuclear, donde dice la Biblia que las estrellas caerán de los cielos, y la mayoría piensa que las estrellas que están afuera de la atmósfera van a caer en la tierra. No, hermanos, es el armamento nuclear que hoy lamentablemente las naciones poseen, siendo Rusia el primer país con 6.400 y tantas ojivas nucleares. Segundo lugar es Estados Unidos con 5.800 y tantas, y ahí se va Francia, se va otros países. Inclusive Israel, hermanos, que no es reconocida en el bajo mundo como potencia nuclear, porque tiene unas 200 y tantas ojivas nucleares. Y pero nunca lo hicieron legal. Bueno, no voy a hablar de Israel ahorita porque sabemos que es el pueblo de Dios. Pero hay otra área que la iglesia debe de entender. La semana pasada estuvimos ahí en Odessa en un culto de apoyo. Y yo les decía a los hermanos que hay dos cosas que están cuidando: las cosas que van a suceder afuera y las cosas que van a suceder adentro. ¿Adentro de dónde, hermanos? Aleluya. Le voy a citar un pasaje. Mateo 24, verso 13, va a decir el Señor: y por haberse multiplicado, ¿dónde? ¿Afuera o adentro? Adentro. El amor de muchos se resfriará. Ese es el 12, el 13 dice: mas el que perseverare hasta el fin. Entonces hay profecía afuera y hay profecía adentro. Joel, yo le decía a los hermanos, léanlo cuando tengan tiempo, muy interesante. Joel es conocido como un profeta menor, y aún dentro del judaísmo, ni siquiera Daniel, que es un profeta mayor, que ellos no lo consideran mayor, va a hablar muchos conceptos de los tiempos finales, ¿verdad? Es reconocido, menos Joel, que es conocido como entre nosotros como un profeta menor. Pero Joel, hermanos, da algunos detalles interesantes antes de la venida de Jesucristo. Lo voy a marcar tres. El primero, en el capítulo 2, casi al principio,
del capítulo, hay un llamado al arrepentimiento, como lo decía nuestro hermano Castrita ahorita, y un llamado general, porque habla de los jóvenes, de los viejos, del que mama, de la novia, del novio, y aún va a hablar de los sacerdotes. Entre la entrada y el altar, ¿qué dice la Biblia? Lloren los sacerdotes. Hay un llamado general, y ese llamado general, hermanos, no excluye a nadie, aunque sea apóstol, como se les llama, aunque sea obispo, como se les llama. Aquí todos estamos involucrados en este llamado al arrepentimiento y a su nombre. A finales del capítulo 2 va a hablar del derramamiento del Espíritu Santo, pero en el 3, si usted ya lo ha examinado, ahí, hermanos, llama a Israel a la batalla, inclusive en conexión con Zacarías 14, donde dice el Señor: porque yo reuniré a todas las gentes contra Jerusalén, capítulo 14, verso 1 y 2. En el capítulo 3 de Joel, la Biblia los llama y los congrega en el lugar. Según el capítulo dice, el libro de Apocalipsis se le llama Armagedón en hebreo. Y Armagedón no es el nombre de la guerra. Armagedón es el nombre de un lugar geográfico en Israel donde el Señor va a reunir a todas las naciones con los ejércitos contra Jerusalén. Y allí en Joel le da algunos nombres, como el Valle de Josafat, el Valle de Megiddo, y también una palabra interesante ahí que se llama, o le dice, el Valle de la Decisión. Aleluya. Ya su nombre. Pero déjenme meternos en una parte donde vamos a meternos, hermanos, porque aquí todos debemos de involucrarnos. Si alguien está ahorita pensando que no, a rato se calman las cosas, no va a pasar nada. Hay una psicología, no sé cuántos de ustedes han oído hablar de la psicología inversa. Aleluya. Que inclusive aún hasta en el plano natural trabaja. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes cuando tenían a sus niños chiquitos, ¿verdad?, le decía a su hijo, no vaya a meter la mano ahí porque se va a quemar? Y le volví a hacer la segunda vez y la tercera vez, no sé cuántas veces le dijo, y el niño, ¿qué terminó haciendo? Metiendo la mano, porque quería experimentar si realmente lo que papá o mamá le decía era verdad. Hoy en día, hermanos, hay muchos cristianos que todavía ven las profecías bíblicas y lo que está pasando, y todavía se atreve a dudar de la palabra de Dios. Y a veces le digo a los hermanos, a veces yo creo que uno necesita decir: hermanos, no se apuren, no hay problema, todo está bien. Vengan a la iglesia cuando puedan, pásensela allá trabajando, hagan dólares tras dólares, compren una casa y otra, compren carros nuevos, no se apuren. Para que a lo mejor así la congregación diga: caray, y a su nombre. Lo voy a llevar aquí, no voy a tomar mucho tiempo, sé que falta un predicador más, pero segunda de Timoteo, capítulo 2, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a examinar dos pasajes y dos palabras muy interesantes. Verso 19, ¿lo tienen? Nos vamos a ir hasta el 21, 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Digan conmigo: conoce. No se le olvide esa palabra. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también hay vasos de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. 21. Así que si alguno se limpiare,
de estas cosas, digan conmigo, estas cosas, va a ser la segunda palabra. Será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Amén. Ocupen sus lugares. Gloria a Dios. Palabra de Dios, hermano. Es palabra de Dios. Y cada vez que un hombre o una mujer de Dios, hermanos, escuche palabra de Dios, le voy a dar el consejo: no la menosprecie, predique que predique. ¿Ya se nota? Es el hermano hablar. No, hermanos, aquí la importancia no la trae el exponente, que Dios usa sus vasos indudablemente, sino que la palabra de Dios en sí, hermanos, tiene autoridad. Es más, fíjense lo que dice Dios, porque la palabra de Dios es que, hermanos, viva. La palabra de Dios no ha dejado o no ha perdido su efecto hasta el día de hoy. Jesús declaró en San Juan 6:63: las palabras que yo les he hablado, ¿qué son, hermanos? Espíritu y son vida. Y el hermano Castrita, hermano, realmente nos está llevando a esa posición que la iglesia debe tomar en estos últimos tiempos. Yo le he dicho a los hermanos en varias predicaciones que hemos compartido, fíjense, a veces ni la lógica la podemos entender, que es una palabra que no me gusta usarla mucho, pero a veces tengo que usarla porque hay ocasiones, hermanos, en que es como cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, allá en el libro de Jeremías, le dice Dios al pueblo de Israel: paraos en los caminos, pregunten por la senda antigua y anden por él. ¿Y qué dijo el pueblo? No andaremos. Porque lamentablemente estamos llegando a los tiempos donde, por lógica, usted y yo deberíamos de buscar más al Señor. Las iglesias deberían de estar más llenas, pues nuestra redención está cerca. Pablo va a declarar que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Aleluya. Pero miren lo que está pasando, hermanos, en las iglesias. No voy a hablar de ninguno en particular, pero uno que anda en diferentes lugares, es la misma queja de muchos pastores. Oiga, hermano, ¿y cómo andan por allá? No, pues como andan por aquí. Martes pocos, jueves más o menos, y hay muchos domingos ya en la iglesia. Ya hay que decirlo. Como si el Señor solamente se manifestara los domingos. Cuando la Biblia dice que en el capítulo 2 de los Hechos, que todos los días en el templo y por las casas no se saben enseñar. Hoy en día nos hemos arruinado. Es más, hasta escogemos los días que vamos a ir a los cultos. Le dice la esposa al marido: el martes no, viejo. Yo ahí lo agarro para lavar, para planchar, para esto. Marta, afanada está haciendo muchos quehaceres. María ha escogido la mejor parte, porque, hermanos, la mejor parte está en la casa. Los valores, las iglesias. Allá estaba María, pues, a los pies del maestro. Yo puedo imaginar a María, hermanos, este soy yo. Cada vez que nos visitaba el maestro, yo puedo imaginar a María pensando: ¿qué nos irá a hablar hoy el maestro? Estoy emocionada. ¿Qué tema traerá hoy el Señor? ¿O nos traerá? Pero más, hermanos, en los frijoles, en el asado, en no sé dónde. Y no es la excepción en estos últimos tiempos en las congregaciones. Ya los hermanos que, imagínense un hermano diciendo: oiga, me voy a la fiesta. ¿Cómo me la voy a perder, hermanos? ¿Te gusta mucho? Los hermanos hacen asado, qué bárbaro. O sea, vas para comer. No vas con la expectativa inclusive de decir: ¿qué va a hablar Dios a mí? Pero les voy a enseñar, voy a ser breve, les voy a enseñar una de las razones por qué la iglesia en general, y voy a decir esto empezando conmigo, se encuentra en la condición que se encuentra en estos últimos tiempos. La primera palabra que aparece ahí es: conoce el Señor a los que son
suyos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, entienda bien esto, porque ahí la palabra conocer no está relacionada con el conocimiento o el gnosis de Dios. ¿Cuántos creen que Dios los conoce a ustedes? Sabe su nombre, su seguro social, el número de teléfono y todo. Sí, todo eso lo sabe Dios. Pero ahí no aparece la palabra gnosis, que tiene que ver con conocimiento. Ahí aparece la palabra que tiene que ver con intimidad. Esa palabra intimidad, hermanos, que ahorita se la voy a descifrar en dos áreas. La primera, lo físico, y la segunda, en lo espiritual, que es la que lamentablemente la iglesia en estos últimos tiempos, hermanos, se está retirando. Hay muchos pasajes en la Biblia, como que hermanos citó de las 10 vírgenes, hermanas. ¿Cuántas vírgenes se durmieron, hermanos? ¿Cuántas despertaron? ¿Y cuántas se fueron con el Señor? ¿No le da miedo a eso? Acabo de compartir un tema el domingo pasado sobre el capítulo 22 de Mateo, de la boda que el rey le hizo a su hijo, y mandó llamar a los convidados, y dice que uno se fue a su labranza, el otro se fue a sus negocios, y otros agarraron a sus siervos y los mataron. Dijo el Señor: la boda ya está lista, así es que vayan por los valles y junten a cuantos se encuentren. Y aunque eso tiene que ver con Israel y nosotros los gentiles, hermanos, parece que lo mismo está sucediendo en estos últimos tiempos. ¿Ya su nombre? Hay un descuido espiritual, y vuelvo a decirlo, no me siento mejor que nadie, empezando con el que habla, porque a veces los pastores, hermanos, a veces estamos tan ocupados en las actividades y aquí y allá, y dejamos la oración, dejamos la lectura de la palabra. Y se me olvidó. No, el pastor no debe de olvidarse de cosas que están dentro de sus negocios. En su nombre. Esa palabra, hermanos, conoce. Hermano, vaya un texto entre los varios que hay, Salmo 147, para que se dé una idea de cómo solo este pasaje nos va a dar una idea de la diferencia entre la palabra conocimiento y la palabra intimidad. Y la palabra conocimiento, en el caso de Dios, hay tres palabras que definen las cualidades únicas de Dios. La primera es que Dios es omnipotente, la segunda es que Dios es omnipresente, y la tercera es que Dios es omnisciente. ¿Qué es la palabra omnisciente? Que todo lo sabe. No hay nada que esté creado, que se esté haciendo, que se vaya a hacer, que Dios no lo, es más, que se haya hecho, que Dios no lo conozca. Dios lo conoce todo. El salmista en el Salmo 139 va a declararlo de esta manera y va a decir: pues aún está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú la sabes. En su nombre. ¿Cuántos creen que Dios sabe todas las cosas? Y cuando hablamos mal del hermano, de la hermana, ¿lo sabrá Dios? Digamos, ¿qué nos atrevemos a hacer? Qué tremendo, ¿verdad? Fíjese, el hombre cuando pecó consiguió ciertos conceptos de naturaleza, donde inclusive Pablo a los Corintios va a decir que el hombre animal o el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque se han de examinar espiritualmente. Y termina diciendo que nosotros tenemos la mente de quién, hermano. Fíjese qué tremendo privilegio Dios nos da del nivel de conocimiento al que hoy nosotros tenemos como hijos de Dios. Pero no se olvide que todo privilegio acarrea consigo responsabilidades. El apóstol va a declarar que el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y que... ¿Cuántos de ustedes, hermanos, creen que venir a la iglesia es bueno? Y luego los pastores a veces, ¿verdad? Y hablo de todos, a veces está uno ahí preocupado, ¿verdad? Que si esforzándonos por llegar temprano al culto, orar, pedirle a Dios que nos dé un mensaje para que vengan 2, 3.
Digo, uno predica como sea, no hay ningún problema, pero hermanos, los hermanos a veces cuando comparto ciertos temas entre semana, a veces hay hermanos que me han dicho, no voy a decir nombres, pero con respeto, digo, hermano, ese tema era para el domingo. Digo, hermano, es que hay unos temas que yo no preparando y ni entre semana vienen los hermanos, así que hay que darlo, el que vaya saliendo, el que vaya oyendo, va a ir oyendo. Y así, ¿no? Salmo 147, ¿lo tiene? 4, verso 4. Él, ¿quién es él? Dios. Cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucha potencia, y de su entendimiento no hay número o no tiene fin. Aquí está la palabra gnosis, conocimiento. Dios sabe cuántas estrellas hay, las conoce cada una por su nombre. La plejada celestial que existe, donde la Biblia en Apocalipsis habla de millares de millares. Así que cuando Pablo usa la palabra conoce el Señor a los que son suyos, no se refiere, hermanos, al gnosis de Dios, porque el que nos conoce, Dios nos conoce. Se va a referir entonces a la intimidad. Y la palabra intimidad, casi siempre que la escuchamos, luego lo pensamos en la relación íntima entre marido y mujer. Sí, es correcto, pero no es la única. La palabra intimidad tiene que ver inclusive con todo aquello que debe de quedarse, sean pláticas, sean problemas, sean acciones dentro del círculo que usted ha elegido para que esas cosas, ¿verdad?, se queden ahí donde deben de estar. Por eso la Biblia dice, hermanos, que el que descubre el secreto en chismes anda. Cuando usted le habla a un hermano o le habla a una hermana y hermana, necesito que me ayude a orar, ¿sí o no? ¿Qué le pasa? Ay, que estoy pasando por una situación difícil. Pero es una petición, hermanos. No me gustaría que se supiera. Ahorita le pido la oración, bla, 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 bla. Y no, mira, la semana ya no sabe toda la iglesia. Y a su nombre. Es más, las redes sociales, hermano. Ya todo el mundo, ahorita regreso, voy al baño. Y ponen lo que comen, a dónde van, qué hacen, qué no hacen. Y yo le acabo de decir a los hermanos, les acabo de recordar algo interesante. ¿Qué tiene una hermana que está casada andar poniendo fotos solas en las redes sociales? ¿A quién le quieres llamar la atención? ¿A quién quieres impresionar? ¿Qué quieres que te vean? Hermanos, las redes sociales lamentablemente están descubriendo la intimidad de muchos hijos de Dios, de muchas hijas de Dios. Y eso, hermanos, es parte del factor que está llevando a la iglesia a retirarse de las cosas de Dios. Gloria a su nombre. ¿Quién vive, hermano? ¿Se acuerdan de Mateo 7:25, donde el Señor va a decir: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y entonces la respuesta va a decir: apártense de mí, obradores de iniquidad. Nunca los conocí. Escuchen bien, nunca los conocí. Esa palabra, si la manejamos en el conocimiento, se contradice, hermanos, porque Dios lo conoce todo. Ahora, si hablamos de quienes conocíamos, de las cosas de Dios, no aplica, hermanos. Imagínense 40 años sirviendo al Señor, en el caso de su servidor o otros más, y que el Señor nos diga: nunca te conocí. Pues, Señor, el pastor de la iglesia ambulante. Bueno, es que no está la palabra conocimiento, está la palabra intimidad, relación. A su nombre. Fíjense, hay un problema grave en muchas congregaciones, creo que en la mayoría,
la mayoría de los hermanos en las congregaciones nos conocemos por el hermano Rico, el hermano Quintana, el hermano Salazar, pero rara vez sabemos los nombres, ¿no? Y nos conocemos, llevamos 30, 40 años juntos conviviendo. De hecho, yo les he platicado a los hermanos de un estudio que por ahí me gustó a mí mucho hace más de 30 años, que se relacionaba con conociendo el carácter de la persona, que es el colérico, el sanguíneo, el flemático y el melancólico. A mí me ayudó mucho, hermanos, inclusive hasta para conocerme yo mismo. Cuando yo me hice la prueba dije colérico, sanguíneo, dije, santo Dios. Sé que no lo entienden ahorita, no voy a podérselos explicar, pero a mí personalmente me ayudó mucho, hermanos, para, fíjense, conocer más a mi esposa, conocer a los hermanos en las congregaciones. Miren, en las congregaciones, hermanos, hay todo tipo de personas. Yo en la iglesia de Lobo, por ejemplo, y la de Firme también, yo ya sé con quién puedo chistear un poquito y con quién no puedo ni abrir la boca. Porque hay hermanos que usted va a chistear un poquito y se le quedan viendo como, a ver qué hizo. Y eso. Y hay hermanos con los que usted tiene una bonita relación y puede convivir de tal o cual manera. Y fíjense, nosotros, por ejemplo, los hermanos Quintana tenemos más de 30 años conociéndonos. De hecho, somos familia. Pero los hermanos Quintana, por muchos años que tengan conociéndonos, no conocen muchas cosas en la intimidad de mi esposa y mía. De hecho, ha habido ocasiones, yo les he platicado de ocasiones en que hermanas le han dicho a mi esposa, y hermana Rico, qué bendición la suya, ¿por qué? Su esposo nunca se enoja, nunca lo hemos visto enojado y le hace a mi esposa. ¿Ustedes ven que yo no me enojo? Soy humano, tengo esas deficiencias también. No me enojo tan feo ni tanto como usted, pero sí me enojo. Y así, hermanos, hay cosas que solo mi esposa conoce de mí y yo de ella. Dígame la razón, la intimidad. Hay cosas, hermanos, que usted conoce de Dios por lo que ha conocido en la palabra y por la intimidad que lleva con Él. Pero ya no va a decir hay cosas, no, todas las cosas Dios las conoce de usted. Entonces la intimidad, hermanos, es lo que está fallando en la vida de muchos cristianos en estos últimos tiempos. Hermanos, no hay tiempo de orar. Mayormente los que trabajan de sol a sol, hermanos, de 14 horas, ahorita se habla de los tiempos que meten en sus trabajos. No voy a apuntar con el dedo a nadie, pero hermanos, en la iglesia no aguantan 2 horas en el culto. Muchos hasta se va a enojar, se sale el pastor, yo tenía que hacer ¿de veras? O sea, las cosas de Dios han venido a pasar en segundo plano en tu vida. ¿Qué está pasando? El Señor le reclama al pueblo de Israel en el capítulo 2 de Jeremías y le va a decir: ¿sabe cuán malo y amargo es dejar tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti? Se está acabando, hermanos, la intimidad en mucha iglesia. El aceite extra, ¿cuántos de ustedes, hermanos? Estoy seguro que todos tienen lámpara, eso no se discute. Probablemente la tienen llena hasta cierto nivel y muchos se van a preparar para llenar en estos últimos tiempos. Pero ¿qué tal del aceite extra? ¿Tienes aceite extra? Si el maestro o el esposo viene a medianoche, ¿tendrás que ir a comprar o tienes aceite extra para en ese momento llenar la lámpara e irte? Gloria a Dios, aleluya. Regreso a 2 Timoteo 2, en el nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Y voy al verso 21. ¿Quién vive, hermano? Hermano, vamos a hacer estos. ¿Cuántos quieren ir con el Señor? Yo me quiero con el Señor. De hecho, yo seguido me aplico el pasaje de 1 Corintios capítulo 1, el último verso, cuando Pablo va a decir: no vaya siendo que habiendo predicado yo a muchos,
¿qué dijo? Yo mismo venga a ser reprobado. Hermanos, Malaquías 3, el último verso, va a declarar que se va a echar de ver entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Imagínense usted, hermanos, si Él viene y se lleva a los que estaban listos. No se va a llevar a toda la iglesia, porque a toda la iglesia estamos hablando del concepto de los que ahora están listos, pero no se le olvide que en Mateo 22 dice que muchos son los llamados, pero son. Y aquí nadie tiene la autoridad de determinar quién se va o quién se queda, porque esa es la decisión de cada uno de nosotros según la preparación que vinimos haciendo a través del transcurso de nuestra relación con Dios. Pablo va a usar una palabra en el 21 y va a decir 2:21, dice: así que si alguno, ¿qué dice, hermano? Se limpiare de estas cosas, y enseguida va a decir, será un basura. No va a decir, así que si alguno se limpiare de estas cosas, celos, iras, contiendas, disensiones, etc. No hay una lista. Hay varios pasajes donde, por ejemplo, 1 Corintios 6, un texto muy conocido de ustedes, verso 9, va a decir que no erréis, que y menciona una lista, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, etcétera, etcétera, etcétera. Colosenses 3 va a hablar de otra lista, Gálatas capítulo 5 habla de otra lista, Efesios capítulo 4 habla de otra lista, pero aquí no hay una lista. ¿Y a su nombre? ¿Por qué no hay una lista, hermanos, aquí? Porque aquí el Señor, a través de Pablo, nos va a hablar no de las cosas a las que nosotros probablemente hemos aprendido a renunciar, y ya podemos decir con mucho orgullo, en el caso de los que somos fieles en el asunto del alcohol, porque lamentablemente, hermanos, hoy en día se mueven algunas cosas. Hay pastores que ya están tomando y no, es que Dios hizo el vino y que quién sabe qué. Pero desde que por la gracia de Dios nos convertimos, hermano, ni una gota ha entrado en nosotros. Pero se puede oír algo, oh wow, qué interesante, está bien. Bueno, no es a eso. Pablo no se va a referir a las cosas que en algún momento hemos dominado y que nos hemos mantenido alejados de esas cosas. No, se va a referir a cosas que, aunque no hay una lista, usted sabe que hay en nosotros. Le voy a dar un ejemplo. El Señor, a través de Moisés, que es el que escribe el libro de Deuteronomio, va a decir: las cosas secretas pertenecen al Señor, ¿verdad que sí? Y lo que dice al final del verso, hermanos: mas las reveladas son para nosotros. O sea, hay cosas que Dios nos ha revelado y ahí están en la palabra de Dios. Pero hay cosas que hasta el día de hoy Dios no nos ha revelado. Son secretas, le pertenecen solo a Él. Pero trayendo ese ejemplo, hermanos, hay cosas que nosotros hemos aprendido a dominar, droga, adicción, alcoholismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay cosas inclusive internas de nosotros que no son manifiestas o no son físicas, se manifiestan en algún momento, como por ejemplo la envidia, etcétera, etcétera. Pero todavía hay cosas todavía más secretas que es muy probable, lo hizo en algunas ocasiones, que ni siquiera nuestra esposa sabe. Aleluya. ¿Ha escuchado usted casos de varones o hermanas, inclusive pastores, que pudieran estar viviendo una doble vida? A lo mejor lo he escuchado, a lo mejor no, pero eso sucede en la congregación. Aleluya. No voy a meterme ahí, pero cuando usted lea el libro de Ezequiel, hermanos, hay una parte muy específica donde el Señor se va contra los sacerdotes y le va a decir a Ezequiel, le va a decir: mira, métete y ve lo que ellos hacen detrás del telón. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Ahora, déjenme ser claro, hermano. No estoy condenando aquí a nadie. ¿Saben qué les estoy diciendo? Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo, hermanos, de humillarnos. Ahorita, le decía a los hermanos, ahorita hay mucha expectativa. Y yo le he dicho, lo he dicho en ciertas ocasiones, yo no sé por qué hay congregaciones
que dicen, hermanos, viene un avivamiento, y viene un avivamiento, y la mayoría de las personas que conozco, cuando piensan en avivamiento, piensan, hermanos, en una mega iglesia con luces y humo, en un grupo muy popular, en conciertos, en danzar y brincar. No estoy en contra de eso, hermano, eso no es avivamiento. El avivamiento debe ser personal, es la relación íntima que tú llevas con Dios. Pablo le va a decir a Timoteo, aviva qué, hermanos, la llama, el don de Dios que está en ti, y a su nombre. El culto nuestro, todo más o menos, hermanos, no es el culto, no son los músicos, no es el predicador, eres tú, y a su nombre. Es como andas con el Señor. Por eso hay ocasiones en que Dios usa a un predicador para traer un tema y eso te incomoda, pero como no quieres, decía el hermano ahorita de la soberbia, dar tu brazo a torcer, vas a decir, ¿cómo lo vino el hermano fulano? Apenas le hubiera caído. No era para el hermano fulano, era para ti, era para mí. Es más, permítanme, a ver, pastores que están aquí, vamos a ser honestos. Ustedes cuando van a pedir al Señor un tema, ¿a quién lo aplican primero? ¿A la congregación o a ustedes? Vamos a aplicarlo a nosotros, hermano. Pablo a los romanos va a decir, tú que predicas a otros que... Y hay una lista también ahí, no te predicas a ti mismo. Y a su nombre. Imagínense a un pastor, hermanos, insistiéndole a la congregación, hermanos, la Biblia dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no abres la Biblia, te metes a YouTube a buscar una enseñanza. Vas a oír la predicación del hermano fulano sultano para agarrar algo de ahí. No, hermano, quémate las pestañas, órale al Señor. Dile al Señor, habla que tu siervo oye. No te cuentes de la fama, entre comillas, de los demás. Establece tu propio ministerio. Y a su nombre. A mí me tocó irme en los tiempos, hermanos, donde hay un varón que Dios lo usa grandemente, y había varones, hermanos, que hasta los ademanes y la forma de coser del hermano querían imitar todo. La Biblia dice que mejor es la buena fama que el buen ungüento. Que tenga bautizado, orado por ti, fulano de tal, Dios es el que tiene que usarte a ti. Y a su nombre. Congregacionalmente, a veces hay hermanos que dicen, les gusta un predicador, hermano, qué bendición, la iglesia donde usted está, cómo me gustaría tenerlo acá. No vives ni lo que tienes. Y todos quisiéramos traernos a fulano y a sultano para acá y otros llevarlos. Hermanos, no, le decía a los hermanos otro día, hay hermanos que han dicho, ¿cómo me hubiera gustado vivir en los tiempos del Señor Jesús? ¿Para qué? ¿Para ser el Judas que entregó a Jesús? ¿Para ser el Pedro que negó a Jesús? ¿No has aprendido a vivir los tiempos que te tocó vivir? Vive el día de hoy, hermano. Vive tu relación con Dios. Admira a los hermanos y a las hermanas que te han sido, por ejemplo, y hasta ha dicho, Dios bendiga al hermano fulano, que es un hombre que me ha inspirado para hacer, qué bueno, pero hasta hay hermanos que han dicho, ¿cómo me gustaría ser como el hermano fulano? No, hermanos, tú puedes ser mejor que el hermano fulano, pero esfuérzate. Es más, el Señor le da una orden a José y ya no le dijo esfuérzate, ahora le va a decir, mira que te mando, que te esfuerces y que seas muy valiente. Amén, gloria a Dios, aleluya. A su nombre. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, ¿cuáles cosas? Dios lo sabe. Dios te conoce. Dios me conoce. Yo tengo muchas deficiencias, hermano. Yo estoy luchando. Mi meta es llegar al reino de los cielos. De hecho, Pablo a los filipenses en el 3
va a declarar, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero dijo él, prosigo el blanco al premio de la soberana vocación de Dios, que es en Cristo. Y a su nombre. Deja de vivir ilusiones, hermanos. Sea realista. Ahí en la iglesia donde estás, sirve. Entrégate al Señor y honra el ministerio que Dios puso donde tú estás. Deja de andar deseando lo que no te pertenece. Ahí donde estás, en su nombre. Tu esposa, sé feliz con tu esposa. Hónrala. Te quieres casar con el Señor y no honras el matrimonio que tienes. En su nombre. Te decían los hermanos a manera de así algo chistosillo, que yo recuerdo cuando estaba chamacón por allá en Ojinaga. Soy de Camargo, pero vivo en Ojinaga un tiempo. Había un anuncio que salía en una de las radios que había allá, y empezaba el anuncio: cambie su vieja por una nueva. Baterías, hermano, baterías. Era el mensaje: cambiar la batería vieja por una nueva. Piénselo. Hermanos, el rey ya viene. Gloria a su nombre, aleluya. Y yo creo que en el capítulo 3 del libro de los Hechos hay un pasaje muy interesante donde Dios, a través del apóstol Pedro, nos va a hacer una invitación y va a decir: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, a la cual es menester que los cielos tengan hasta, esa palabra hasta, el fin de lo que se viene tratando, hasta la restauración de todas las cosas. Estás fallando, no eres el único, pero no te des por vencido. No dejes que el enemigo te arrincone allá y te diga: ya no tienes oportunidad. Busca al Señor. Hay actitudes muy importantes en la vida de un hijo y de una hija de Dios. Quizás se vaya un poco fuera de contexto en la expresión, porque sabemos que Dios es firme, pero lo voy a decir de esta manera, que mueve el corazón de Dios. David, hermanos, habiendo pecado contra Dios, ustedes ya lo saben, mayormente los ministros, este hombre, hermanos, cuando es llamado a juicio, Natán lo llama a juicio, dice la Biblia que este hombre, hermanos, se humilló delante del Señor. Ahí está el Salmo 51, el Salmo 57. David va a humillar su corazón delante de Dios, va a pedir perdón, le va a pedir que no lo deje. Dios lo perdona, y cuando recibe el perdón de Dios, hermanos, entonces David se da cuenta que no quieres tus sacrificios que yo daría, no quieres holocaustos. Y va a decir David: los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado, al cual no despreciarás tú. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, hermano, os ensalce cuando fuere el tiempo. Y como cierre de un broche de oro, Isaías 66, leanlo en su casa, verso 2, Dios va a decir: mas a aquel miraré, o en aquel pondré mi atención, que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Hay que volver, como decía el hermano Castrito ahorita. Hace 3 semanas prediqué el tema, ustedes lo saben, el libro, el librito, hermanos. Yo le decía a los hermanos: este es mi concepto, y a quién se le tiene que volver a predicar otra vez la palabra, hermanos. Yo le dije a los hermanos: la iglesia ha dejado muchas cosas. La iglesia, hermanos, ha cambiado, ha hecho cambios, ha dejado lo original, está evolucionando, hermanos. Inclusive hace poco me decía un hermano: oiga, hermano, que ¿cómo la ven esto para los jóvenes? Que para que atraerlos, y para, si la palabra no es suficiente, hermanos, para atraer a los jóvenes, no necesitamos absolutamente nada más para que los jóvenes tengan servicio. Y a su nombre, hermano, ahora se defiende el nombre de Jesús.
Miren, yo voy a hacer el llamamiento al altar. Lo voy a invitar nada más que tome 1 o 2 minutitos. Usted y yo vamos a cerrar nuestros ojitos. Y allí en nuestra mentecita, no sé si la tiene oscura, cómo la tenga, empieza a pensar en esas cosas en las que usted está fallando. Y dígale a Dios: Señor, te prometo que me voy a esforzar para mejorar esas condiciones en las que yo estoy fallando. Cierra sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero, Señor, pedirte perdón, número 1. Número 2, quiero pedirte que me ayudes, Señor. Te prometo, mi Dios, cambiar esas cosas en las que solo tú y yo sabemos que estoy fallando, que me voy a esforzar, Señor, porque quiero un día estar en tu presencia. Ayúdame, Señor. No soy mejor que nadie, pero tampoco soy peor que nadie, porque soy hijo tuyo, Señor. Dame de tu gracia, dame de tu Espíritu Santo, y como dijera Joel, diga el débil: fuerte soy, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En el nombre de Jesucristo es hecho todo. Amén, amén, amén. Y a su nombre, mis hermanos. ¡Gloria! En primer lugar, ánimo,